diversos ámbitos de la pedagogía, la espiritualidad y la transformación social. Su labor integra la educación, el arte, la teología y la investigación como pilares para fortalecer el tejido comunitario y familiar. Es aspirante al doctorado en educación con énfasis en mediaciones pedagógicas de la Universidad La Salle de Costa Rica y magíster en familia, educación y desarrollo de la Fundación Universitaria Manzarat de Bogotá y es licenciado en Teología y Ciencias Religiosas por la Escuela Superior de Teología. Complementa su formación con estudios en Filosofía y Letras en la Universidad Santo Tomás. Con una sólida experiencia docente en Colombia y varios países de América Latina como México, Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador, ha sido coordinador de proyectos pedagógicos y de investigación, así como director ejecutivo de la Corporación Laboratorios Pedagógicos de Familias y de la Escuela Circo Corporal Coa. Su liderazgo ha sido fundamental en la implementación de laboratorios pedagógicos de familias en instituciones educativas públicas y privadas, apostando por la reconciliación, la salud emocional y el fortalecimiento del vínculo familia-escuela. En el ámbito investigativo, se ha destacado por desarrollar estudios sobre la enseñanza de las ciencias sociales, arte, corporalidad, espiritualidad, educación emocional, pedagogías de la paz y reconciliación, así como procesos de sistematización de experiencias comunitarias y educativas. Entre sus producciones más relevantes se encuentran cartillas, artículos y libros como Un pasajero sin equipaje, Palabras para el encuentro y No violencia, creando mundos posibles. Ha sido ponente en múltiples conferencias nacionales e internacionales y ha representado a Colombia en simposios pedagógicos y encuentros sobre espiritualidad, educación y arte en países como México, Bolivia y Argentina. Su pensamiento y labor educativa han sido ampliamente difundidos en medios de comunicación, incluyendo entrevistas, documentales y reportajes en Canal Capital, Caracol Radio, Radio Francia, la Universidad Nacional de Colombia y medios internacionales como Aleteia, el Portal del Vaticano. Marcelo Torres ha recibido múltiples reconocimientos por su destacada labor docente, entre ellos menciones honoríficas de Ministerios de Educación de Colombia, Venezuela y Perú, y homenajes de instituciones educativas, académicas y sociales. Su trayectoria refleja un compromiso profundo con la construcción de una educación transformadora, inclusiva y centrada en la vida, la memoria y la esperanza. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación y agradecerle a todos. Quiero iniciar primero diciendo que el salir de la educación tradicional y entrar a una educación terapéutica acompañando los laboratorios pedagógicos de familias y los laboratorios de pedagogía corporales. En algún momento de mi vida tuve la posibilidad de asistir a una fiesta de egresados de unos años atrás, de muchos años atrás. Me encontré con un grupo de estudiantes y al grupo de estudiantes nos sentamos a compartir ya de manera muy informal. Yo a los estudiantes les preguntaba básicamente pues ellos qué eran lo que les había impactado en mis clases, qué era lo que se acordaban, cómo me recordaban. Pues porque ya nos veíamos de otra manera, ya eran 10 años, 12 años de haber terminado, digamos, la educación formal. Además que era muy exigente, digamos, en temas de lecturas, en temas de leer algunos textos académicos. Para mí era muy rigurosa la lectura y el apropiamiento de las clases. Cuando le pregunto a los estudiantes qué es lo más importante, qué es lo que más se acuerdan ellos de... ¿Qué es lo que se acuerdan ellos? Ellos empiezan a decirme, profe, me acuerdo del día en que usted hizo la danza del perdón. Profe, me acuerdo el día en que usted me hizo escribir la carta a mi papá. Profe, mi papá se murió y yo guardo la carta que él me escribió, decía que yo era muy importante en su vida. Eso me hizo replantearme en ese momento de mi vida qué era lo que yo estaba buscando y qué era lo que quería hacer. Me llegó un momento muy importante y tomé la decisión de iniciar mi trabajo, que la misión que la vida me había otorgado era ser educador emocional, terapéutico, acompañar familias y la decisión se tomó, la planteé con mi proyecto de vida y inicié. Eso se ligó a mi primer acercamiento pedagógico que fue hacia el año 1996, cuando los misioneros claritanos me invitan a un niño de grado 9º a participar en una experiencia pedagógica que ellos tenían con indígenas y apoyados en algunas cosas que eran muy importantes para mí, decido vincularme y empiezo este camino de educación popular. Básicamente decir que en este tiempo han pasado muchas cosas por mi vida, en estos 25 años se ha construido metodologías, porque yo no llamo dinámicas sino metodologías de trabajo, se han realizado espacios que han crecido y han fortalecido las familias e igualmente se han acompañado procesos de vida que han logrado fortalecer a la sociedad.
Creo que ese ha sido el camino y el campo. Para este primer momento quisiera yo dar como algunos puntos de vista, algunas reflexiones sobre educación emocional terapéutica. Es decir, cómo abordar esos pequeños casos desde el aula, y posteriormente me gustaría dejar algunos ejercicios que pudiéramos hacer acá y que pudieran ir alimentando para realizar dentro del aula de clase. Es decir, cómo lo hacemos. Porque ayer fue un poco el hecho de abrir el panorama, hoy cómo lo vamos haciendo. Quisiera tomar este elemento de pedagogía terapéutica, esto de a dónde viene y cómo viene. Básicamente, la pedagogía terapéutica surge con un enfoque de acompañamiento integral que reconoce las dificultades de aprendizaje como expresiones de conflictos emocionales o estructuras internas. Este planteamiento lo hace Montessori. Montessori se va a apoyar en los zapatistas. Los zapatistas dicen en el campo pedagógico que vamos al ritmo del más lento. A veces nosotros en el aula queremos ir al ritmo del más rápido, y aquí tenemos que ir al ritmo del más lento, del que va entendiendo el proceso. Cuando yo planteé, estoy haciendo mi doctorado, la pregunta que hacía eran los procesos que tenía cada persona de aprendizaje. Cada persona tiene un nivel de aprendizaje diferente. No podemos llevar al mismo ritmo a todas las personas. Tenemos que ir detallando, y la lectura del educador tiene que ser cuál es el ritmo de cada estudiante. Entonces creo que eso es lo que nos va a decir Montessori, donde nos pone que la primera palabra es el rasgo emocional. Una cosa que yo les quiero decir, queridos compañeros e entrañables compañeras: la educación emocional no es, como dijo un profesor en un colegio, es una educación para llorar. Eso es absolutamente falso. Eso no tiene sentido. La educación emocional es una educación reflexiva que permite primero al ser humano conocerse. Siempre la pregunta socrática que nos hace, yo le hago a los muchachos de 11, ¿y quién eres tú? Y sobre eso hay una bonita parábola que dice que una señora llegó a un lugar indeterminado de la vida y alguien la recibió después de que falleció y le dijo, ¿y quién es usted? Y la señora dijo, no, pues yo soy la esposa del alcalde. Le dijo, no, yo no le pregunté quién es su esposo, sino quién es usted. Ah, yo soy doña María Pérez. No, yo no le pregunté su nombre, sino quién es usted. No, yo soy católica. Yo no le pregunté su religión, sino quién es usted. La señora tuvo que volver a la tierra y empezar a entender quién era ella. En la educación emocional nosotros somos unos completos desconocidos. Por eso tenemos que entender los factores que tiene cada ser humano, los factores humanos, los factores externos, aquellas cosas con las que nos lastimamos. Por eso en la educación emocional tenemos que saber, en la educación terapéutica, que la persona se conoce a partir de factores externos que vienen alterando su propio ser. La educación emocional también es propiamente reflexiva de lo que sucede y acontece en una sociedad. Alguien en el descubrimiento de América se sentó y miró y dijo, ¿cómo es posible que estén matando tantos indígenas en América? Alguien se sintió horrorizado, alguien se sintió avergonzado, y ese alguien que se sintió avergonzado fue dejando a muchas personas avergonzadas de la historia, de lo que estaba pasando en América, y ese alguien empezó a despertar y empezó a haber un rechazo, porque decimos, no podemos coincidir que esté matando, la especie humana se esté matando así, nos avergüenza nuestra propia especie, y ese es un sentimiento que no pasa por la razón, pasa por efecto del corazón. Alguien en la Segunda Guerra Mundial dijo que apretando un botón el ser humano se puede acabar, porque cayó la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y una imagen dolorosa es la niña que sale corriendo cuando la bomba desnuda, cuando la bomba está explotando. Y ese alguien empezó a decirle a la humanidad, nos podemos extinguir muy rápido. Ese alguien empezó a sincronizar con otras personas de manera emocional y a decirles, esto no está bien. Alguien se sintió dolido porque en Colombia 6.000 jóvenes fueron asesinados en un gobierno en el campo de los falsos positivos. Y alguien empezó a hacer la denuncia, y alguien empezó a llevar, y alguien empezó a sentirse que le dolía muchísimo lo que estaba pasando. Y creo que eso es la reflexión de la educación emocional, que no puede pasar únicamente por hacer llorar, sino por ser reflexivo, por ser crítico y autocrítico, y por no sentirnos conformes, y por dejar a un lado lo que los demás piensan y atrevernos a pensar diferente. Por eso hay una palabra clave que decía el maestro Humberto Ramírez Zambrano, y es: quienes pensamos en la educación emocional y terapéutica somos lunáticos. Y quizás estemos en la luna, pero estamos mirando las maneras de 1000 formas diferentes. Alguien se siente abrumado hoy que se tumbe un árbol, que se mate un animal. Alguien se debe sentir mal representado por la especie humana. Por eso van a haber dos campos en la educación emocional: el campo del autoconocimiento. Es decir, que un educador terapéutico tiene que
brindar herramientas para que la persona se permita conocer múltiples acciones que tiene el ser humano, porque como dije anteriormente, somos desconocidos, no somos conocidos para nosotros mismos. Es decir, que un educador permite saber muchísimas acciones que permiten conocer la epigenética, que es las pequeñas células que nos van transmitiendo nuestros seres queridos y que nos van determinando quiénes somos. En últimas, la pedagogía terapéutica es una pedagogía del alma, que tiene múltiples herramientas para darse a conocer. Yo podría aquí enumerar muchas herramientas, muchas cosas que nos pueden ayudar. Algunos dicen que las constelaciones familiares es una herramienta. No es el total, porque hoy en día los nuevos educadores o las nuevas personas o algunas personas que están haciendo trabajo de constelaciones lo han puesto como un esnovismo, como una moda. Constélate. A la constelación hay que saberle qué le voy a preguntar, qué es lo que quiero saber de mí, cómo quiero direccionar mi vida a partir de esa constelación. La psicomagia. Perfecto, pero la psicomagia tenemos que saber exactamente cómo es el ritual, qué es lo que queremos abordar en nuestra vida con la psicomagia, cuál es el principio que queremos cambiar, las narrativas. El sistema nuestro neuronal ha estado adaptado para una situación. Cuando queremos incomodarlo, él no se va a dejar desincomodar. Por eso el educador terapéutico tiene que ayudarle a leer la situación a esa persona de manera diferente. No es fácil para nosotros desacomodar el sistema neuronal que está acostumbrado y ha sido formado por un esquema familiar, un esquema social de esta manera, y no va a permitir que se expanda o se vea de otra manera. Yo siempre le digo, tuve el gusto de trabajar con un grupo de trabajo social a los cuales les decía, usted no ayuda que la persona que esté ahí al frente suyo le cambie la silla y le vea la realidad de otra manera diferente. Si usted no lo hace, lamentablemente la persona va a seguir viendo y lo va a cansar a usted. Y yo les ponía el ejemplo. Llega una señora y le dice, doctora, mi marido me pegó anoche. Terrible. Entonces la señora le da su reflexión. Ojo, nosotros no hacemos consejería. Quien haga acompañamiento terapéutico no es consejero. O sea, no brindamos como ese acompañamiento de consejería. Nosotros le estamos ayudando a descubrir a la persona qué es lo que pasa internamente. Llega la señora a los 15 días, doctora, mi marido volvió y me pegó anoche más duro. Al mes, doctora, pero me sigue pegando. Entonces ya la doctora, cuando llega la señora, se esconde y debajo de la mesa y dice, ay, ya viene esa señora con su drama. Es decir, que todo lo que ella le haya dicho no ha pasado para que su vida logre mirar la vida de manera diferente y entender y tomar decisiones con la vida. Nosotros no tomamos decisiones por nadie y le decimos cuál es la decisión. Fortalecemos a la persona para que tome una decisión sabia para su vida, pero no le decimos exactamente cuál es el lugar, porque la persona tiene que atreverse a tomar decisiones responsables. Eso como elementos de la pedagogía terapéutica, que tiene múltiples herramientas, múltiples desafíos, que tiene que construir múltiples cambios neuronales. En el caso mío, las personas que han trabajado conmigo saben que siempre envío meditaciones, saben que siempre le digo a la gente, repita. Hay un señor que se me da el nombre ahorita, que trabaja el nivel neuronal y dice que el único cambio neuronal que se puede dar es con la repetición. Ginás en Colombia habla del campo de la repetición. Dice que la neurona aprende repitiendo. Camilo tiene la mano levantada, creo que nos va a decir que nos quedan unos minuticos. 2 minutos. Entonces vamos a salir y vamos a enviar otro link y ya nos volvemos a comunicar. Si quieres saber ahorita la siguiente, lo metodológico, no se vayan a perder la siguiente parte de la última parte. Entonces al grupo les enviamos para que nuevamente se vuelvan a conectar. Que quisiera explicar que lo hago a nivel de psicomagia y que permite a la persona un poco entender y ubicarse. Voy a poner para este ejercicio, le voy a pedir a Andrea Viviana Forero, si puedes prender la cámara. Viviana, ¿estás por ahí? Andrea Viviana. Perfecto. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Me puedes escuchar súper bien? Sí, señor, ¿ya me escucha? Sí, claro, te escucho súper bien. Listo, sí, señor. Profe, pregunta de psicomagia. Usted me va a comentar quién es el primer amor de su vida. ¿El primer amor de mi vida? Sí, señora. Mi hija.
tus hijas. Perfecto. Muéstrame las manos, muéstrame la mano derecha, la mano izquierda hacia arriba. Al revés. Espera. Ya. Al revés. No, profe, no son tus hijas. ¿No son mis hijas? No, Sí, señora. son mis hijas. ¿Por qué no? Perfecto, Mari. Vas a poner las manos hacia ti, así, y vas a repetir después de mí. El primer amor de mi vida El primer amor de mi vida soy yo misma. soy yo misma. Necesito quererme, Necesito quererme, cuidarme, cuidarme, escucharme, escucharme, amarme. amarme. La persona más importante La persona más importante soy yo. soy yo. Perfecto. Como la maestra Andrea, nosotros siempre tendemos a decir que la persona más importante son los hijos. Y no, los hijos algún día se van. Ellos tienen que, uno los prepara para que tomen sus decisiones y ver en alto. Y maestra Andrea, si tus hijos se van, ¿con quién vas a quedar tú? Conmigo misma. Perfecto, contigo misma. No pueden ser los padres algún día van a morir. ¿Y con quién vuelves a quedar? Conmigo misma. No puede ser la pareja, el amor y la libertad. La pareja se puede ir con otra persona y está en plena libertad de hacerlo el día que no te hable. ¿Con quién vuelves a quedar? Conmigo misma. Es decir, que la pedagogía terapéutica, lo primero que tenemos que orientar al estudiante es que la relación es con él mismo. Nunca es con otra persona, siempre el deber ser es conmigo mismo. Por eso si no se llama amor en la precariedad. Es decir, que si yo a la profesora Andrea tiene una libra de azúcar y le digo, profe, regáleme esa libra de azúcar, y ella me la entrega toda, entonces ella me la va a entregar y yo la tomo y la guardo y ella se queda pensando, sí, le di mi azúcar y ahora ya no tengo para mí, maldito desagradecido, nunca me dio las gracias. Yo quería que me agradeciera, me dijera. Por eso muchas cosas de familia se dan en amor y en ese amor que se da a todos, la gente dice, nunca me agradeció, se fue porque nos quedamos esperando algo. En cambio, si la profe tiene una libra de azúcar y me dice, te voy a dar un cuartico para que la lleves y yo me quedo con el resto, no va a tener esa necesidad. Siempre el primer ejercicio de amor es a nosotros mismos. Nunca debemos dar todo a los demás. Por eso las canciones de amor hablan de yo te di todo, tú me engañaste, tú hiciste conmigo lo que pusiste. Entonces este pobre estaba muy loco. ¿Cómo iba a dar todo y cómo iba a entregar todo si tenía que entregar en una parte nomás y cuidar su relación consigo mismo? Eso tiene que ser con pinzas y con mucho cariño. Si usted no tiene amor para usted mismo, no puede estarle dando amor a la humanidad. Si usted no tiene amor para usted mismo, no va a ser un buen educador. Si usted no tiene amor para usted mismo, nunca va a vivir la experiencia de la amorosidad con otra persona. Inclusive el principio judío-cristiano dice que ámate como vas a amar a los demás. Entonces, esto tiene que ser el principio muy claro. Perfecto, maestra, vuelvo a mirarte las manos nuevamente. ¿Quién es el primer amor de tu vida? Yo. ¿Quién es la persona más valiosa? Yo. ¿Quién es la persona que debe escucharse? Yo. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Viviana. Entonces, no nos puede pasar como pasó en algún colegio donde yo entré y le dije a un estudiante de 11, le miré las manos y le digo, China, ¿quién es el primer amor de su vida? Me dice, profe, el Brian. Entonces no puede pasar ahí. Ya sabemos que el Brian no es el primer amor de nuestra vida, sino que somos nosotros mismos, que la primera persona más importante y que la relación fundamental la cuido yo conmigo mismo. Eso tiene que ser una herramienta dentro de la educación terapéutica, el hecho de aprender a cuidar la relación con nosotros mismos. Ese primer elemento sumamente importante. El segundo elemento que para mí es importante, yo les decía que había formas de conocernos y formas de entendernos. Primera situación, nuestro cuerpo habla. Dice un texto, lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Cuando yo voy a atender a una persona o estoy descubriendo una persona, nunca me dejo llevar por lo que la persona me diga. Queridos compañeros, hay un texto que se llama
un diccionario de biodescodificación emocional. Mañana lo subo al grupo y si no me recuerdan para subirlo. Ese diccionario tiene 3.000 enfermedades y esas 3.000 enfermedades dice que las 3.000 están en el campo emocional. El gran avance de la medicina hoy va a ser plantearle al ser humano que detrás de una enfermedad hay una situación emocional, algo lo está afectando. Inclusive yo me atrevo a decirles acá, estoy mirando para acá para mi computador, que hay cosas que nos permiten replantearnos. Por ejemplo, la parte derecha de nuestro cuerpo tiene que ver con nuestro papá. Muy importante, ese cuento que nos metieron jamás en pedagogía terapéutica funciona. Y es que nos dijeron que mamá solamente había una y papá podía ser cualquiera. Eso es absolutamente falso. Según Mary Paul Rose, estudiosa del desarrollo humano, va a decir que el papá en el hombre, hijo, genera una identidad. Es decir, que el papá le va a construir una identidad y le va a permitir al hijo hombre saber quién es él, le va a determinar un paradigma. Ese cuento de que mi pareja va a ser el papá de mi hijo no existe. Eso no, a mí me duele muchísimo cuando en la educación le dicen, no, es que ese señor se porta tan lindo y va a ser ahora el papá de mi hijo. No, porque mañana tú te puedes separar y el vínculo se corta y tú sigues dejando a tu hijo en un vacío. Entonces tiene que haber un campo, el papá es el papá. Y lo único, el primer milagro en que muchas veces uno se halla para que el papá sea papá es porque misteriosamente se juntó con la mamá y lograron que el ser humano en el milagro de la vida naciera. Darle la vida a una persona ya es un milagro bastante grande. Entonces es el primer reconocimiento que debe dar la pedagogía terapéutica, y es que la vida ya es un milagro. Que la mamá quisiera, que el papá quisiera, que enamorara a la mamá, que no fuera con otra persona. 10.000 factores para que naciera este ser humano que está acá. El milagro de la vida fluyó. 2. El papá funciona en la fuerza del ser humano. Cuando me llega un estudiante a mí me dice la mamá, profe, es que ese chino berraco no tiende la cama. Profe, es que ese chino no se lava los dientes. Profe, es que ese chino todo lo que empieza no termina las tareas. No se vaya muy lejos. Usted automáticamente como educador terapéutico dice, algo está pasando con el papá. Porque según Mary Paul Rose va a decir que el papá da la fuerza al estudiante. Le da la fuerza a cualquier, no solamente al estudiante, a cualquier ser humano. Es decir, que le va a permitir alcanzar sus objetivos. Porque recuerden que por fuerza es que el óvulo va a llegar al espermatozoide. Entonces, por fuerza, porque el óvulo salta y queda y va buscando el camino, y por fuerza le va a ganar a los hermanos y por fuerza va a llegar. Es decir, que esa fuerza, esa energía de esa fuerza va a quedar condensada en todos los proyectos que la persona alcance. Cuando la persona deja todo a medias o no consigue sus logros, tenemos que volver a reconfigurar la figura paterna. Ese campo es muy importante. El bebé llega a un vientre materno en el cual se siente muy cómodo, y estamos hablando de la vida intrauterina, que como plantea, es que se me da el autor, dice que es la primera escuela que tiene el ser humano y donde más desarrolla habilidades, es decir, en el vientre materno. Y esa posibilidad del vientre materno nos va a decir que el bebé está tranquilo en el vientre materno, está muy cómodo, y que esa comodidad se va a llamar prosperidad en la vida. Es decir, que su merced como investigador social se va a poder ir a Ciudad Bolívar y le pregunta a las familias, les dice, ¿qué les falta a ustedes acá? Y ellos le van a decir plata. Entonces cuando le dicen a uno la palabra plata, uno les dice, ¿cómo estás con tu mamá? Y automáticamente va a salir toda la historia de desconexión que tenemos con la mamá. Como tú ves el amor de tu mamá, vas a ver el dinero. Segundo ejercicio terapéutico. Voy a preguntar, no lo voy a preguntar. Yo hago un ejercicio a nivel terapéutico que me permite ayudar. Y sí lo voy a preguntar. Voy a decirle, por ejemplo, acá, vamos a mirar a una persona que esté pilosa, porque vamos a mirar aquí la maestra Diana Rodríguez. Sí, señor, cuéntame. Maestra Diana Rodríguez, cuéntame un recuerdo muy bonito de tu mamá. De mi mamá. Mi mamá cosía, Marcelo. ¿Y qué te cosió a ti? Y me acuerdo de un vestido amarillo que nos hizo con muchos encajes y muchas arandelas a las 3 hermanas igualitas. Entonces todas teníamos edades diferentes, pero el modelo era igualito para las 3.
Entonces recuerdo ella cosiendo ese vestido particular amarillo, pues obviamente con mucho amor, pero nosotras, luciendo el vestido, no nos sentíamos muy cómodas porque teníamos edades muy diferentes y el modelo era el mismo, pero sé que ella lo hizo con mucho esfuerzo, con mucho amor, ella lo diseñó, o sea, recuerdo ese detalle, Marcelo. Muchísimas gracias, maestra. Dame un recuerdo bonito de tu papá. Mi papá nos hacía los juguetes. Mi papá nos hizo alguna vez un carro esferado. Y era un carro esferado con las sillitas. Y ese él lo construyó para nosotras, las dos hermanas mayores. Cabíamos sentaditas en el carro esferado y era la envidia de toda la cuadra. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Diana. Aquí quiero dejar una cosa que es muy clave. En el estudio de biodescodificación de la depresión es un tipo de ansiedad, es una ansiedad que da porque la persona se vuelve al pasado y solamente tiene recuerdos dolorosos. ¿Sí? El primer ejercicio de la persona siempre saca la situación más dolorosa y a la persona que tiene a su lado la va a volver su enemigo. O sea, la persona depresiva siempre el que tiene a su lado es su enemigo. Esa persona, de fondo emocionalmente, no se siente bien vista por sus padres. Para este tercer, ya voy con 13, el primer amor de su vida, les acabo de decir los recuerdos bonitos. Para esa persona usted le pone un espejo y le dice, ¿qué ve? Y si la persona se ve sola, es porque no tiene el acompañamiento ni la fuerza de sus padres. Por eso nosotros en la reconexión que tenemos que hacerle es el ejercicio que hicimos con la profesora Diana. Todos los días pedirle a ella y a ellos que nos cuente un recuerdo bonito. Y seguramente la persona va a remover en su sistema neuronal y hay recuerdos maravillosos, así el papá o la mamá haya estado en la distancia. Recuerde que la persona depresiva siempre tiende a culpar a todos de sus desgracias, a todos de sus situaciones difíciles. Dice que todo el mundo tuvo la culpa de todo lo que él o ella vivió. Entonces va a culpabilizar a su pareja. Pero para este caso, necesitamos que la persona sea vista por su árbol genealógico y en este caso papá, mamá. Entonces cuando logramos que la persona sea vista con amor, sea vista, el sistema neuronal también reconozca ese amor y haga un ejercicio de autorreconocimiento con cada recuerdo maravilloso, en ese momento hemos transformado la vida de la persona y le empiezan a cambiar muchas cosas en su vida cotidiana. Es decir, que para el primer ejercicio tenemos quién es el primer amor de su vida. Entonces voy a preguntar por acá, maestra Nancy, ¿quién es el primer amor de tu vida? Muy buenas noches, ¿cómo está, profesor? Bien, gracias, maestra. Bueno, creo que mi papá. Acabamos de decir, dile profesora nuevamente por acá, profesora Andrea, dile a la profesora, hazle el ejercicio y explícale quién es el primer amor de la vida. Hola, mi profe Nancy. Hola, bueno, estábamos hablando que el primer amor de la vida es uno mismo. Bueno. Entonces, referente a todos, siempre somos nosotros mismos. Muy bien, sí, tienes razón. Sí, uno tiene que quererse uno mismo y pues lo que pasa es que el papá como que es el referente, ¿no? Quien te va guiando y cuando está contigo todo el tiempo, pues uno lo relaciona con esa parte, ¿no? Porque también dicen que ese amor que tienes con tu papá, pues alguna vez lo va a ver reflejado en tu pareja también, ¿no? Lo he escuchado de esa forma. Profe, eso se llaman los temas identitarios, que ya los vamos a observar, pero aquí sobre toda manera la primera metodología que hicimos es decir, el primer amor soy yo mismo. No te olvides que tu papá va a morir. Sí, señor. Y ahí viene tú con quién vas a quedar. Conmigo. Perfecto. Y si su merced no cuidó la relación, va a durar toda la vida llorando por su papá y nunca va a lograr entender que era un proceso de la vida, que la vida te lo prestó. Sí, señor. Tiene toda la razón. Que la vida te lo prestó un tiempo determinado de la vida. Ojo, cuando nosotros entendemos los procesos de ansiedad, debemos entender que en la vida todo es prestado. Somos administradores. Que todos cerramos ciclos y que de todos los lugares tenemos que irnos y hasta entregar nuestra propia vida porque no es nuestra. Sí, señor, tal cual, sí.
Acuérdense, yo me quedaría aquí, mejor dicho, hasta las 11 de la noche. El ser humano es un ser de no aceptación. El ser humano no acepta nada. El ser humano, por ejemplo, uno se muere y dice que dura mucho tiempo aceptando el proceso de la muerte, porque le cuesta aceptar que uno ya partió, y les cuesta aceptar la separación, nos cuesta aceptar las pérdidas, nos cuesta aceptar todo. Es decir, que el ser humano, nosotros, somos seres de de apegos que no aceptamos. Sí, señor. Perfecto. Gracias por la primero. Gracias, doña Nancy. La identidad, lo que habla doña Nancy. Estábamos hablando de que el papá da la fuerza. Sí, señor. De que el papá da la identidad al hombre porque le permite mirarse. Mire, Paul Roth dice que cuando se mira en el hombre va a construir la identidad masculina. Esa identidad le va a tomar del pelo, especialmente en la pareja, cuando el niño no vio al papá. Y tercero, en la niña le va a permitir construir la pareja, es decir, va a determinar, pero eso es un aprendizaje que se va dando casi epigenéticamente en la relación que se construye con el papá. Por eso el campo terapéutico de nosotros tiene que ser mirarnos todos. Pero ayer les explicaba, Hellinger dice que todos en últimas tenemos que ser vistos con amor. Entonces que el sistema tiene que ser visto con amor. Sí. Perfecto, ¿listo? Entonces hablamos, primera metodología, ¿quién es el primer amor de mi vida, doña Nancy? Nosotros mismos. Perfecto. Segunda metodología, cuando yo me observo al espejo, voy preguntando por acá, voy mirando por acá, profesora Mónica, ¿qué observo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues me observo a mí misma con mucho amor, respeto y valoro lo que soy, no solo como lo que veo físicamente, sino también el ser humano tan maravilloso y la luz que irradia hacia los demás. ¿Y atrás de ti a quién ves? Atrás de mí pues veo un futuro muy próspero y un presente maravilloso. Perfecto, no, maestra. Atrás de ti a tus papás que te están mirando con gratos recuerdos. Ok, listo, sí, según lo que dijiste, sí, pero pues ya yo siempre los llevo como en mi corazón y de frente, pero bueno, lo que tú dices, son cosas que uno de humano debe cambiar, pero bueno, estamos aquí aprendiendo. Hay una cosa que se llama maestra el orden. El orden es muy importante en pedagogía terapéutica y pedagogía sistémica. Los papás van, profe Mónica, ¿los papás van atrás o van adelante? Dices que atrás, entonces, bueno, atrás. ¿Y quiénes van adelante? Uno. Adelante de nosotros están nuestros hijos. Nosotros estamos en el medio. Ok. En el caso mío que no tengo hijos, estás tú. Perfecto. Ocupando el lugar de los hermanos. Sabiendo que en el orden tiene que saberse que si uno tiene 4 hijos, a veces a cada uno le da un amor diferente. Nunca se otorga el mismo amor a todos los hijos. Diana, la profe Diana, tiene el micrófono encendido. Maestra Diana. Gracias. ¿Le puede prender a la profe Diana? Sí, para allá. Silencio. Gracias. Cada uno se le da un amor diferente. Cuando tú tienes 4 hijos, al primero puede que le exijan más, otra vez. Al segundo puede que le exijas medio. Al tercero puedes que ya, y al cuarto puede que ya le exijas porque ya estás agotada. Entonces a cada uno, y cada uno tiene un papel predominante. No puede haber un desorden de uno considerarse que maneja el liderazgo del otro, sino cada uno tiene. Donde no hay orden, no entra el amor, dice Hellinger. Es decir, cada uno tiene su papel predominante. ¿De acuerdo? Ok, listo. Sí, profesor, sí, señor. Muchísimas gracias. Entonces, como acompañante terapéutico, no permitamos, primero, que nos digan nos echen ese discurso de que la nueva pareja de la señora va a ser el papá del niño. No, el papá es el papá. Así el papá no haya respondido, así el papá esté lejos, así el papá sigue siendo el papá, porque no podemos dejar. Segundo,
el orden que debe haber en la familia. Recuerde que hay hijas que se quieren creer mamás y mamás que se quieren creer hijas. Y hay mamás que dicen, no, es que yo con mi hija somos súper afines. No, el orden familiar. Tercero, el hecho de observar siempre detrás mío a mis padres permite que la depresión no me gane. En eso vamos hasta este momento. Quiero finalizar o caminar con dos temas. La profesión. Voy a preguntarle por acá. Voy a preguntarle. Vamos a mirar. A ver, voy a preguntar por acá. Vamos a mirar a ver para que no me digan que siempre escojo a los mismos. Vamos a ver quién cogemos acá. Acá. Maestro Felipe García. Coméntamelo. Maestro, ¿cuál es tu profesión? Mi profesión, ser maestro. Eres educador. Of course. ¿De eso estuviste seguro toda la vida? No. Fuiste construyendo esa vocación. Claro, fui construyéndola a través de los años, de la experiencia. Fui edificando mi profesión, porque pues realmente se fue adquiriendo a través de esas experiencias que se tuvieron. Profe, en tu familia, papá, mamá, son muy inteligentes, ¿verdad? Sí, a mi parecer, claro que sí. ¿Ellos llegaron a la universidad como tú llegaste? ¿O tus abuelos llegaron hasta el punto donde tú llegaste? ¿Tus abuelos? No. Perfecto. Eso que nos dice el maestro Felipe dice Bergelinger, que la profesión que hemos escogido va a reparar el sistema familiar y que entre más nos apasione, más va a ser una reparación del sistema familiar. Es decir, que nosotros entramos a reparar a aquellos que no pudieron acceder al conocimiento, a aquellos que no pudieron acceder a una universidad y a aquellos que quisieron enseñar y nunca lo pudieron hacer. Y que eso va a ser un motor para la fuerza que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, por eso cuando él pone un ejemplo, Bergelinger en uno de sus textos va a decir que él se encontró con una persona que era médico y recomponía rostros después de la guerra. Y cuando él preguntaba, su abuela había muerto quemada y nadie la pudo recomponer el rostro. Y él fue muy perfeccionista en el campo de recomponer. Entonces, por eso él va a decir que todas nuestras profesiones vienen a reparar los árboles genealógicos de las ausencias. De lo que quisieron ser, ellos se van a volver reparadores del campo. Y si nosotros vamos a observar nuestro árbol genealógico y miramos hacia atrás, estamos recomponiendo personas que no pudieron acceder al saber, que quisieron enseñar, que quisieron. Por eso hay que entender que los árboles genealógicos ayudan en lo que va a ser la conformación de la persona como profesión. La Cábala, uno de los libros sagrados, dice una cosa muy importante. Va a decir que los 2 días más importantes del ser humano es cuando nace y cuando descubre cuál es su misión en la vida. Esos van a ser los días más importantes. Ojo, hay un personaje con el que nosotros crecimos que tenía un problema de no descubrir su misión en la vida y fue Don Ramón en El Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan de Don Ramón? ¿Y se acuerdan que Don Ramón era peluquero, vendía churros, boxeador, y él todo lo hacía muy bien, pero nada le salía bien? Y eso llevó a una degradación económica personal y a una degradación de su hija, porque nunca lograba cumplir con los mínimos gastos que él tenía. Entonces, eso va a decir la Cábala, el día en que tú descubras, el día que naciste y el día en que tú descubres para qué fuiste enviado a la vida, el día en que tú entiendas, ese día tu vida empieza a cambiar. Yo conozco educadores que no quisieran ser educadores, conozco abogados que están irritables, y hay un tema más profundo, y es que en el mundo tibetano dicen que tu pareja y tu profesión
te hacen feliz o te hacen sumamente infeliz, que son las dos opciones del ser humano que le van a marcar toda la vida. Es decir, que nosotros conocemos educadores que en vez de ser permitiéndole brillar a sus estudiantes, florecer, como hablábamos ayer, lamentablemente están desviándolos de su proyecto de vida. Entonces van a ser los dos campos. La cábala habla uno, Bergelica dice que reparamos los árboles genealógicos, la cábala dice que descubriendo el día lo que vamos a hacer con nuestra vida, la misión. Y dos, el planteamiento de los dos elementos más importantes o los dos estadios que tenemos nosotros para nuestra vida, que es la pareja y lo que hacemos. Eso tiene que ser sumamente importante. Hay una cosa que me llama la atención y quiero abordarla por dos preguntas, antes de ir también a permitirle hacerles preguntas. Un estudiante me preguntó alguna vez, me decía que por qué el Estado regalaba la educación pública. Me dice, profe, ¿por qué el Estado nos da refrigerios, nos tiene un colegio, unos profes? ¿Por qué? Y yo le decía, porque ellos necesitan que tú estudies, porque entre tus notes impuestos, el Estado es más rico. Cuando el Estado no da tantos impuestos, el Estado se empobrece. Entonces en Haití la gente tiene que recurrir al Estado porque no tiene esa capacidad de saber pues que vive de lo que el Estado le puede brindar, entonces el Estado se empobrece. Si a Jason Jiménez dice que genera 3.000 millones de pesos de impuestos, entonces quiere decir que sale fruto de su profesión. Me dije, qué chévere, profe, o sea que nosotros nos pagan el estudio para que después paguemos impuestos. Sí, claro, que todas las instancias sociales tienen que permitir que tú brilles y que tú encuentres, que tú logres hacer, o sea, logres formarte para después devolver en impuestos. Pero eso unido a una pregunta que surgió en el Encuentro Mundial de Educadores en México, donde la pregunta es, ¿y nosotros para qué enseñamos? Entonces por allá levantó la mano un educador y decía, no, nosotros enseñamos para que la persona tenga saberes en su cabeza. Otros decían, no, para que el estudiante aprenda. Bueno, 10.000 factores. Me llamó muchísimo la atención la presentación de Holanda, cuando dijeron, nosotros educamos porque un estudiante que logre entender qué va a hacer con su vida se vuelve oro. Oro para él mismo, oro para su familia y oro para la sociedad. Entonces ahí vino los educadores de China que decían, es que el conocimiento es la luz que ilumina, la luz que irradia. Y los estadounidenses, menos el nuestro profesor Humberto, decían, nosotros tenemos que educar desde el amor, porque transmitiendo el amor formamos seres humanos integrales. Por eso el profe decía, yo tengo que mantener con los comandos activos a los estudiantes, porque el plan de formación implica que debe llevar un condimento de amor y de buen trato y de buena relación y sobre todo fortalecimiento del amor propio en la persona como fuente de riqueza. Perfecto, voy a hacer un primer pare acá, entonces quiero escuchar preguntas, inquietudes para la última parte y el último ejercicio que quiero hacer, y sobre eso ya iríamos finalizando nuestro curso. Entonces quisiera escuchar preguntas, inquietudes. Vamos a ver quién da más, quién da menos, o hago preguntas yo. No veo a nadie. No veo a nadie. ¿Nadie más? No, nadie. ¿Nadie desea preguntar? No, nadie. No hubo ninguna pregunta. ¿Todo está sumamente claro? Todo está muy claro y creo que todo es impresionante. Maestra Denise, ¿me dices por ahí qué? Todo está muy claro, bueno, para mí, en mi caso, está muy claro y creo que, no sé si hablo por algunos, creo que nos estamos autorreflexionando frente al tema, frente a cómo enfrentamos ciertos desafíos, de hecho, en el aula o fuera de ella. Muchísimas gracias, profesora Denise, y sobre todo que haya reflexión en el aula. Bueno, maestro, una preguntita o como, bueno, una reflexión, si se puede llamar así. Cuando nosotros queremos como docentes encontrar el talento de nuestros
estudiantes, y no solo de nuestros estudiantes, sino de algún familiar, realmente tendremos que tener el apoyo de los padres de familia, ¿cierto? Sí, señor. En ese caso, cuando en la sociedad o en el entorno en que se desarrolla el estudiante no hay un apoyo, el docente, ¿qué herramientas puede o qué puede hacer para descubrir esos talentos? Porque pues si en casa no hay un apoyo, no tenemos las herramientas para poder llegar hasta la casa y motivar a ese chico o a esa chica a seguir sus metas. ¿Qué posibilidades hay, maestro? Perfecto, profe. Ten el micrófono prendido. Está por acá, profesor Felipe, usted como maestro. Está por acá Isabel Portillo. Isabel. Aquí presente, profesor. Perfecto. Maestro Felipe, está por ahí también el maestro Felipe. El maestro Felipe te va a preguntar a ti. Yo te lanzo las preguntas al oído y tú se las haces a ella, ¿vale? Yo a la profesora. A Isabel. No, Isabel es una niña que tiene 14 años. Primera pregunta, Isabel, ¿tú dónde vives? Bueno, Isabel, ¿dónde vives? Yo vivo en Altos de la Florida, en Suacha. Isabel, pregúntale, profe Felipe, Isabel, ¿en tu barrio hay agua? ¿En tu barrio hay agua, Isabel? No, señor. Isabel, ¿tú cuántos hermanos tienes? Tengo 7 hermanos. Tienes? 7 hermanos. Isabel, descríbeme tu casa. ¿Me puedes describir tu casa, por favor? Es prefabricada con maderas. Pernil, tiene 2 cuartos, 2 habitaciones, la cocina, la sala y un patio trasero. Dile, Isabel, ¿qué te apasiona en la vida? ¿Qué haces tú los sábados a las 2 de la tarde? ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué haces, Isabel, los sábados? Yo los sábados voy a la escuela tiro corporal en Codacodón con el profesor Marcelo. Isabel es una niña que tiene 7 hermanos. Es una niña que desde el año pasado asumió el rol de liderazgo en su comunidad, y lo primero que, digamos, para mí en mi campo hice como educador, ella es una niña muy inteligente, muy capaz, tiene muchísimos valores, es eso, maestro, hacerle primero, lo que decía el profesor Humberto, hacerle motivación a la familia. La mamá vive con 7 hijos, 108 niños, imagínate, maestro, lo que alcanza una cubeta de huevos, pero bueno, eso no lo vamos a poner en una familia, pero más allá, las expectativas. La mamá hoy es la más consciente del talento que tiene la niña. Cuando yo le dije que quería que viniera a este curso, hablé con la mamá, le dije, yo quiero que tu hija participe, y le he hecho mucha conciencia de todo lo que la niña puede ir desarrollando y como el recurso que ella le va a generar a futuro la transformación de la niña. O sea, si la niña logra alcanzar su sueño, eso es una esperanza para esa familia. Si la niña, aquí Isabel, se va cortando sus alas, lamentablemente la familia va a ser la principal perjudicada. Hay algo que yo quiero que tengas claro, maestro Felipe, nosotros somos acompañantes, pero las familias en últimas son las que ganan o las que pierden. Por ejemplo, usted y yo conocimos a este muchacho que cantaba música popular, que canta, ¿cómo se llama? Alan Ramírez, papá. Alan Ramírez. Yo lo tuve en grado 8º y en grado 9º, y ese muchacho, él brilla con luz propia y canta y tiene carros y todo. Él a su mamá la llevó a Francia hace poco, él a su mamá le hizo lipoesculturas, él a su mamá le compró por allá una casa grandísima y que le tiene arrendada, bueno, 10.000 cosas, pero es la familia la que va a ganar con el talento de él. Yo como educador, el Señor nunca me canta un cumpleaños, es decir, que aquí con el talento de la persona va a ganar la familia, y eso tiene que hacer conciencia. Si a Isabel le va bien, si Isabel abre camino, yo la estoy apoyando y estoy entrando en conciencia y estoy haciendo mi responsabilidad como educador.
Pero aquí la única responsabilidad, y eso tiene que ser muy claro, es que la familia tiene que involucrarse en que ella desarrolle sus habilidades. Y yo tengo que hacerle esa labor casi motivacional, como decía el profesor Humberto. Y él lo tuvo que hacer para que una señora que era habitante de calle, entendiera que su hijo, su potencial, estaba en el campo del atletismo y se llamaba Jason Gutiérrez. Entonces, sucesivamente, yo fui profesor de este muchacho, este otro, ¿cómo se llama? Jason Jiménez. Jason Jiménez pasó por mi vida y de alguna vez le dije, tú no vas a cantar, y bueno, 10.000 cosas. Tienes mucho rencor hacia tu papá porque él hablaba con mucho dolor. Y ese muchacho de la misma manera, o sea, uno como educador, tú apoyas que él creciera, que él evolucionara, a que desarrollara, a que creyera que tuviera habilidades en él. Pero en última, yo como educador, le doy las herramientas y la familia entendió y él entendió que debía creer y que debía fortalecerse. Y él empieza el camino solito. Porque lo más difícil es que una persona mágicamente le ayude a decir, a mí, en el campo pedagógico se llama Libardo Reño. Libardo Reño me miró algún día y me dijo, tú vas a ser muy buen educador, tú tienes talante para esto es muy bueno en ti, tú haces cosas muy lindas, Marcelo, tienes que trabajar mucho en ti. Y me hablaba tanto que yo empecé a coincidir que esa era mi experiencia, después de que mi mamá me decía que estudiara para otra cosa que de pronto podía hacer o no sé, pero creo que no se equivocó el maestro cuando me dijo con la mirada, con la sensibilidad, como una persona empoderada y como una habilidad, y es que el profesor yo le creía, porque hay otra cosa, y es que a nosotros nos crean, porque hay gente que no nos cree el cuento, hay educadores que nadie les cree, no les creen ni en la casa, que son profesores. Entonces, cuando uno le creen por su habilidad, por su sabiduría y por su experticia, formamos seres humanos, integramos seres humanos. Y eso la familia logra creerle a uno. Y entonces, cada vez le están comentando cómo ve el proceso. También, mire, hay una cosa que yo quisiera que nos quitáramos, y es que a veces hay profesores que dicen, voy a llenar a esa mamá, le voy a dar un reguero, y uno dice, y la pobre señora uno la conoce y dice, no, pero es que si este es el hogar, ¿cómo era el muchacho? Entonces yo creo que a veces nosotros tenemos que tener el lenguaje adecuado. Ayer lo hablaba la maestra Lorena, el diccionario y la narrativa adecuada para cada familia. Porque recuerden que el recurso más importante es el recurso humano. Entonces va a ser muy importante las condiciones emocionales de esa familia. En mi caso, yo en los laboratorios de familia siempre hago ese acuerdo de decirles, los muchachos son de ustedes van a tener un compromiso. Yo respondo por mi hijo y por mi hija, por mis hijas, pero ustedes son los que responden por sus muchachos. Yo los acompaño y les ayudo hasta donde alcance. Y yo a Isabel creo en ella profundamente. He estado hoy haciendo un curso, va a estar en otros espacios y le voy a dar todas las herramientas para que ella alcance. Pero también depende del condicionamiento que haga con la familia para que entienda que la niña puede volar. No en vano, en Altos de la Florida, un sector sin agua, en luz, se logró que un muchacho fuera finalista de Factor X. Factor X. Un muchacho actualmente es profesor de música, se llama Marlo, y logra ser finalista. Entonces, cuando uno dice en un contexto donde no hay agua, en un contexto donde no hay vías, en un contexto donde no hay nada, hay una persona que vuela con sueños, se puede construir. Por eso el profesor determinó, la persona mutilada, creo que fue el que lo dijo, es cuando lo tengo todo y no he hecho nada. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Isabel. Gracias, maestro Felipe. ¿Alguien más que sea diferente, que pueda darnos alguna otra inquietud, sugerencia? Bueno, perfecto. Entonces, voy a dejar dos ejercicios y un ejercicio, uno que voy a hacer y un ejercicio que les voy a dejar. Hay un ejercicio que en educación emocional quiero que esta semana la podamos trabajar. Lo hagamos con nosotros mismos y después lo hagamos con nuestros estudiantes. Un ejercicio terapéutico o emocional, nunca lo hagan para los estudiantes. Hágalo primero usted en su vida. Si usted ve que le funciona y le cambia observaciones, usted va por muy buen camino, pero nunca haga ejercicios emocionales hacia afuera, hágalos hacia adentro primero, es decir, observe. Hay una cosa que se llama en educación terapéutica las lealtades familiares.
La lealtad familiar es lo que nosotros heredamos, que puede ser muy positivo y muy negativo en nuestra familia. Y hay cosas que tenemos que devolverle a nuestras familias porque nos hacen daño. En mi caso, descubrí 100 lealtades a mi familia que no quiero cargar y que quiero que me hagan diferente de lo que fue mi clan familiar. Por eso, Hellinger también habla de las ovejas negras, que son las ovejas que salen de su corral y abren nuevos horizontes para la familia. Y son los más importantes en la familia porque van a abrir nuevos panoramas a una familia que se arropa en sus crisis, en sus fracasos, en sus deterioros, en sus problemas de salud. Recuerden que la familia nos construye lealtades en la enfermedad, en la muerte. Si todos sufrimos del corazón, a uno le dicen, en mi familia, mi papá, la familia de mi papá sufre del corazón y dicen, mijito, si todos hemos muerto del corazón y yo voy a morir del corazón, no se le agarra lo que usted también. Bueno, mi cuerpo es totalmente diferente. Entonces creo que hace un principio de lealtad en la enfermedad. Hay lealtad en la separación. Cuando nos dicen, es que aquí esta familia le va muy de malas en el amor. Entonces, ¿cómo le tiene que ir a usted? Debe ser muy saludable que le devolvamos a cada persona con honra y con respeto de nuestra familia los parámetros que nos marcan en la cabeza y la educación que no quisiéramos creer. Yo conocí a un rector de un colegio que la familia era muy humilde. Y entonces a él le dejaban siempre sus sobrinos y le decían, déles comida, ya que mi Dios a usted le dio plata porque nosotros nos la quitó toda. Entonces es como haciéndole el reclamo porque los árboles genealógicos se ponen bravos cuando nosotros somos desleales. Entonces hay que devolver. Entonces, por ejemplo, en mi caso, devuelvo muchas cosas que en mi familia creo que no quiero llevar y quiero ser diferente. Implica un trabajo de respeto conmigo mismo y decir, considero que esto no es pertinente para mi vida. Lo hago sin soberbia, pero siempre con amor. Devuélvanlo todo, devuelvan la enfermedad, que es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Pero antes del ejercicio que vamos a hacer a continuación, digamos, un ejercicio muy importante para mí es que su merced tome, voy a hacerlo aquí con una persona para ver a quién cojo dormido, quién se me está durmiendo en mi clase. ¿Qué pasó, Camilo? Ah, sí, súper bien, tenemos más de sobra. Voy a irme con Lisette Giraldo, a ver si está despierta Lisette, o ya se le cogió el sueño. Sí. ¿Dónde está Lisette? Lisette la cogimos. Aquí estoy, Marcelo, ¿cómo estás? Lisette, una pregunta. Bien, ¿y tú? Ah, perfecto, allá está Lisette juiciosa. Ya que lo estoy pillando al que esté dormido, le hago preguntas. Lisette, ¿quién es la persona que tú más admiras? Sí, papá. Perfecto, a Rubén Darío Giraldo. Sí. Hazme un favor. Dile, cierra los ojos y dile a tu papá un mensaje de 2 minutos. Esa admiración que tú le tienes en voz alta. Permíteme, espera, y cierro la puerta para que ustedes me puedan escuchar bien. Papá, te admiro muchísimo porque eres una persona ejemplar, eres una persona que me ha dado todo su amor, su sabiduría para tomar todas mis decisiones. Gracias por ser tan especial, tan bondadoso, tan noble. Una persona que admiro por su gran empatía con todos los demás, con su generosidad, su majestuosidad, porque eres una persona que da todo sin esperar nada a cambio. Te admiro también porque has sabido ser buen padre, eres un buen hombre, eres una buena persona que siempre se esfuerza día a día para mejorar y siempre está en pro de hacer que los suyos a su alrededor estén bien. Te amo mucho. Es muy importante saber que cuento contigo y así como tú cuentas conmigo. Eres una persona también de admirar por tu fe, por tu talento, digamos, también en servirles a los demás
por medio de remedios naturales para curarse. Eres una persona que siempre da lo mejor de sí para que todos estén bien a su alrededor, y eso es lo que admiro de ti. Perfecto, Lisette. Vas a volver a cerrar los ojos. Ujú. Esta carta no iba de Lisette para tu papá. Esta carta viene de tu papá para Lisette. La vas a volver a repetir, pero ahora tu papá te está diciendo las mismas palabras a ti. Cambia el de para. Entonces tu papá va a hablar por tu voz y te va a hablar a ti. Hija, eres una persona súper bondadosa, eres una persona que está dispuesta a hacer el bien, que se esfuerza día a día porque las cosas le salgan mejor. Eres una persona que lleva siempre dignidad, servicio, estás dispuesta a estar al servicio de las demás personas, te esfuerzas día a día para mejorar. Eres una persona especial, espiritual, eres una persona única, eres una persona talentosa, te esmeras día a día para que las cosas te salgan bien, y así mismo las personas que están a tu alrededor, a tu lado. Eres una persona cariñosa, bueno, pero era con las mismas palabras que yo le dije, o sea, Exactamente. bueno. Eres una persona muy compartida, eres empática, eres amable, eres bondadosa, eres no sé, bueno, no eres tan paciente, pero sí eres tolerante un poco. Eres una persona que da, digamos, cosas buenas a los demás, siempre le ofrece lo mejor, y pues, y ya, yo creo que ya. Perfecto, Lisette. Ese es el ejercicio. ¿Cómo te sentiste? Bien. Fue más difícil en la segunda parte. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como hizo Lisette, le decimos al niño, escríbele una carta a la niña a su personaje favorito. De Lisette para su papá. Entonces escrita. Después le decimos, bórrele el de y el para. Y vas a poner de tu papá para Lisette y le decimos, léela ahora en voz alta. Entonces vamos a descubrir que la persona no se le está describiendo a la persona que más admira, sino se la está describiendo a sí mismo. Uno mismo. Sí, claro. ¿Queda alguien que no me haya entendido la metodología? Gracias, Marcelo. Con gusto, Lisette. Perfecto. ¿Alguien que no me haya entendido? ¿Cuántos minutos nos quedan? 10 minutos me dice Camilo que nos queda. Entonces, queridos amigos y queridas amigas, vamos a hacer el último ejercicio. Entonces los voy a invitar que bueno, antes de hacer el último ejercicio, doy la última explicación. Ojo con lo siguiente. Hace poco traté una persona que me llamó la atención, me decía, el permiso, primero que todo, el permiso para tener pareja la da el papá a la hija y la mamá al hijo. Cuando tienen problemas con la pareja, siempre tiene que ver con los permisos. Entonces me decía la persona, un señor de 50 años que no ha podido formalizar una relación estable de pareja, y para él era preocupante. Hay gente que no lo ve preocupante, entonces uno no crea problema donde no lo ve. Me dice, profe, es que yo pues no he podido tener una estabilidad en la pareja. Entonces yo le pregunto por las parejas anteriores y él me empieza a hablar de ellas pésimamente mal, de cada uno. Me dice, esta fue infiel, esta fue chismosa, todas las cosas que podían haber de sus parejas. Entonces, acuérdense que en la pedagogía terapéutica siempre es muy importante la pregunta circular. Le digo, ¿tú qué aprendiste de cada pareja? Entonces el hombre empieza a devolver el sistema neuronal y a preguntar qué aprendió de cada pareja. Acuérdense que cada persona puede venir el mismo ser con otra máscara, pero puede ser la misma persona en diferente situación, con diferente cuerpo,
pero con la misma situación, porque muchas veces hasta que yo no aprenda que lo que necesito superar de esa persona, no va a llegar otro ser humano nuevo, va a ser repetirse las mismas historias. Entonces va a ser muy clave que yo entienda las relaciones de pareja, las crisis como esperanza y como aprendizaje. Los voy a invitar para el último ejercicio que vamos a hacer, que va a ser visita a nuestro anterior. Entonces los voy a invitar para que nuevamente salgamos y en 3 minutos hago el último ejercicio. Entonces podemos salir y ya al grupo les enviamos el link nuevamente.